Nos vemos una vez más las caras y sigues estancado en un punto fijo hacia la nada. Dime, bueno, para nada, ¿qué estás haciendo con tu vida? No lo sé, o tal vez sí lo sé, o quizás sea que no sé nada. Pero hay ocasiones que siento que no encuentro la salida, que siento que me asfixia mi propia saliva, que soy la más grande decepción de mi familia, y eso hace que me sienta en la maldita miseria sin alternativas. ¡Qué ironía! Tienes todo y sientes que no tienes nada. ¿Cómo piensas que vas a lograr tus sueños pegado como un parásito sobre tu silla, viendo programas de televisión que no te beneficia? Tienes 30 y pico, un año más de tantos, y no has logrado nada, por lo tanto tu vida sigue en decadencia, estancado, fracasado, atrapado en las cuatro paredes de tu cuarto. ¿Acaso no estás harto de que otros tantos tontos logren lo que tú deseas tanto? Sí, estoy estupefacto, pero pocos saben lo que siento. Aunque para ser honesto, a nadie le importan mis sentimientos. Trato de ser la mejor versión de mí cada mañana que despierto, pero puede más mi falta de confianza, mi pereza, que termino por no hacer nada más que sentarme todo el día en una silla, rascándome los huevos y la panza, y así termino perdiendo en mí mismo la más mínima esperanza. Escucha, perra mediocre, maldita mentalidad pobre. El problema es tu jodida mente. ¿Cómo quieres cambiar si no cambias lo que está mal? Si tú mismo buscas tu propio mal, si no estás contigo mismo en el mismo canal, nadie te rescatará de tu mediocridad. Tienes que enfrentar la realidad, no todo el tiempo estarás escondido en la oscuridad. Tienes la capacidad, pero el miedo, la ansiedad te hacen dudar de tu propio potencial. No haces nada por mejorar, solo sobrepiensas demasiado las cosas, que al final no haces nada por actuar. Lo único que haces es hablar y hablar, viendo cómo pasan las horas, los días de tu vida, consumiéndote en un mar de toxinas. Un hombre falta de carácter y disciplina. Yo no puedo ayudarte, solo soy una creación de tu mente, la voz de tu subconsciente, pero el resto, la solución de salir de este maldito infierno, la tienes frente al espejo diariamente. Lo entiendo perfectamente, pero no es fácil. Siento que tengo las manos atadas a mi espalda, que mis piernas no responden y mis pies no avanzan. Quisiera no ser lo que soy, saber a dónde voy o por qué razón en este mundo estoy. Dejar de procrastinar más el tiempo, dejar de ver el suelo y empezar a mirar el firmamento. Tener la seguridad suficiente para salir adelante, la autoestima y la confianza para verme en el espejo y no sentirme conmigo mismo indiferente. Ser lo suficientemente resiliente, dejar de preocuparme por lo que digo, piense de mí la gente. Pero siento que soy demasiado cobarde y en mi cabeza vive un huésped no deseable, un maldito ser despreciable que me tiene bajo su poder, y perder contra él en ocasiones es inevitable. Hay verdades que duelen al saber, más que el silencio que guarda un cadáver que no pudo ver su mejor versión nacer. Tienes que aprender a ganar y a perder, a levantarte solo si llegas a caer. En la vida no todo se puede tener. Tienes miedo y eso lo sé, pero tienes que tomarte tu crecimiento más en serio y tener de ti un mejor criterio. Si quieres vivir bien, tienes que perder el miedo al cambio, pues el apego a lo conocido nos encadena, nos condena y nos impide progresar y crecer, dejándonos en un cruce rutinario. Deja de ver el maldito calendario, no sé si me explico, solo cierra el maldito hocico. Deja a un lado tu patético circo, empieza por lo que te resulte incómodo, así te arrastres boca abajo de codos. Inténtalo y dalo todo, o sigues siendo un cerdo fracasado como todos.